Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Observatorio de Riesgos Laborales, con la temática titulada Business Intelligence para la toma de decisiones. Damos la bienvenida a nuestro experto, el ingeniero Nicolás Barrera Boada. Él es físico con maestría en Ingeniería de Sistemas, especializado en Ciencias de Datos. Sus trabajos en áreas como la salud y riesgos laborales se centran en utilizar datos para informar decisiones y diseñar soluciones efectivas. Ingeniero Barrera, muy pero muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, gracias por la asistencia de todos. Espero que hoy tengamos una cordial exposición sobre el tema y que todos tengan un gran aprendizaje. La ruta de conocimiento, ya han tenido las dos primeras etapas con Salina Avellaneda. Esta tercera etapa me toca a mí, la relacionada a la del Business Intelligence para la toma de decisiones inteligentes. Como sabrán, la primera y segunda parte la podrán encontrar en Posipedia. Por favor, Wilmer, ¿me puedes dar una mano con eso? Claro que sí, ingeniero. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Les recordamos a nuestros asistentes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vámonos entonces con esta primera pregunta. Nos dice nuestra primera pregunta, ¿cuál es el objetivo principal del Business Intelligence? A. Generar informes visualmente atractivos. B. Transformar datos en conocimiento accionable. C. Almacenar datos en bases de datos. D. Realizar análisis estadísticos complejos. E. Monitorizar redes sociales. Vamos a dar 15 segundos para que puedan responder esta pregunta a nuestros asistentes. Les recordamos desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas 5 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A. Generar informes visualmente atractivos, un 15%. B. Transformar datos en conocimiento accionable, un 40%. C. Almacenar datos en bases de datos, un 9%. D. Realizar análisis estadísticos complejos, un 27%. E. Monitorizar redes sociales, un 9% de respuesta. Pasamos a nuestra segunda pregunta. ¿Qué son los KPIs en el contexto de Business Intelligence? A. Kioscos de procesamiento inteligente. B. Conceptos de procesamiento instantáneo. C. Catálogo de productos industriales. D. Indicadores claves de rendimiento. E. Kindred Performance Index. 15 segundos para que puedan responder. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Kioscos de procesamiento inteligente, un 34%. B. Conceptos de procesamiento instantáneo, un 10%. C. Catálogo de productos industriales, un 0%. D. Indicadores claves de rendimiento, un 19%. E. Kindred Performance Index, un 37% de respuesta. Nos iremos entonces con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. ¿Cuál es la importancia de la cultura de datos en una organización? A. No tiene ningún impacto en la toma de decisiones. B. Ayuda a mejorar la calidad de los productos. C. Facilita la comunicación interna.
D, fomenta la toma de decisiones basadas en hechos. E, aumenta la competencia en el mercado. 15 segundos para responder. Estos fueron los resultados de nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. A, no tiene ningún impacto en la toma de decisiones, un 1%. B, ayuda a mejorar la calidad de los productos, un 13%. C, facilita la comunicación interna, un 14%. D, fomenta la toma de decisiones basadas en hechos, un 51%. E, aumenta la competencia en el mercado, un 20% de respuesta. A nuestros participantes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Barrera. Muchas gracias por la evaluación, Wilmer. Veo que estamos muy bien, sin embargo, esperamos que cuando terminemos de hacer la exposición mejoren los porcentajes de respuesta hacia la correcta. Entonces comenzamos con una frase que está relacionada al tema. Es duda siempre hasta que los datos no dejen lugar a dudas. Eso es lo que intentamos hacer con los KPIs. El objetivo general de esta presentación es explorar cómo los Business Intelligence revolucionan la toma de decisiones en el campo del aseguramiento de riesgos laborales, destacando cómo las herramientas y técnicas de BI pueden transformar los datos en conocimiento accionable para mejorar la seguridad y la salud del entorno laboral. Y tenemos tres diferentes objetivos específicos, que son como básicamente comprender los fundamentos de Business Intelligence, explorar los ejemplos concretos del uso de los Business Intelligence y destacar la importancia de estos en los riesgos laborales. Antes de empezar, yo quiero dar una recopilación de lo que ha pasado en el camino de este webinar hasta el día de hoy. Para aquellos de ustedes que han estado con nosotros desde el principio, recordarán que nosotros comenzamos esta serie con una introducción a la toma de decisiones basadas en datos. Exploramos cómo los datos pueden relevar patrones y tendencias que impulsan mejores elecciones en diversos contextos. Luego nos sumergimos en el análisis de los datos. Aprendimos cómo transformar información cruda en conocimientos significativos, permitiéndonos comprender el pasado, el presente y proyectar posibles futuros. Lo que nos compete en este día es dar el siguiente paso en esta travesía, que es explorar cómo tomar decisiones basadas en datos y cómo analizar la información con profundidad. Pero ¿qué sigue? Nos encontramos en un punto crucial de esta serie ya que llegamos al corazón del Business Intelligence. El Business Intelligence es la piedra angular que conecta los cursos anteriores y nos lleva hacia adelante. Al aplicar las técnicas de análisis de datos que hemos aprendido, el BI nos permite traducir estos análisis en visualizaciones y conocimientos accesibles. Estas herramientas no solo resumen la información, sino también nos permite explorar a un nivel más profundo. En la charla de hoy exploraremos los fundamentos del Business Intelligence. Descubriremos cómo esta disciplina no solo mejora nuestras habilidades de análisis, sino que también nos capacita para tomar decisiones más informadas y estratégicas en un entorno empresarial en constante cambio. Pero entonces, ¿qué son los Business Intelligence? Imagínense como una especie de alquimia moderna. Es el proceso y las herramientas que transforman los crudos datos en oro valioso, información accionable. Se trata de convertir esos números y hechos en algo que realmente podamos usar para la toma de decisiones más informadas y estratégicas. Pero entonces surge la pregunta, ¿por qué deberíamos prestarle atención? La respuesta es bastante clara, porque el BI no solamente nos permite navegar en el océano de datos, sino que nos brinda tesoros en forma de beneficios. Hablamos de optimización de procesos, ventajas competitivas y una visión clara sobre las oportunidades y tendencias que de otro modo podrían pasar desapercibidas. ¿Cómo uno relaciona estas decisiones informadas? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. El BI no es solamente una herramienta tecnológica, es un compañero para la toma de decisiones. Imaginen estar equipados con información actualizada y relevante en tiempo real. Esto no solamente agrega peso a las decisiones que ustedes deben tomar, sino que además les dan una ventaja competitiva en un mundo que está en constante movimiento. Nuestra misión de hoy en esta charla es explorar cómo el Business Intelligence se entrelaza con las decisiones cotidianas y cómo puede cambiar la forma en que abordamos la toma de decisiones. Es por eso que yo les digo que por favor se preparen para descubrir cómo convertir los datos en conocimiento con un solo propósito, el cual es tomar las decisiones más inteligentes y exitosas. Pero, ¿cómo es la arquitectura para construir un Business Intelligence? Después de establecer las bases, vamos a sumergirnos en la arquitectura del Business Intelligence. El conjunto de engranajes detrás es la magia. Imaginen esto como una máquina bien afinada. Los componentes claves son las piezas que se hacen para que todo funcione en armonía.
desde la recolección de los datos hasta la presentación de la información. Cada parte es vital. Inicialmente nosotros tenemos la ETL, que por sus siglas en inglés es extracción, transformación y carga de los datos. Aquí es donde entra en juego la magia detrás de la magia. El ETL es un proceso que recopila los datos crudos, los transforma y los carga en una forma que podemos entender como si estuviéramos filtrando y refinando la materia prima para obtener el tesoro oculto. Luego sigue la etapa relacionada a los almacenes de datos y los data warehouse. Piensen en esto como el almacén donde guardamos nuestro tesoro de información. Es un lugar donde los datos se organizan y almacenan en una estructura que facilita su análisis. Un data warehouse es un banco de tesoros de información valiosa. Luego, por último, tenemos la herramienta de visualización y reporting. Estas son las joyas de la corona. Son las herramientas que toman los datos aparentemente oscuros y los transforman en gráficos, en tablas y en paneles interactivos. Esto solo hace que los datos sean más fáciles de entender, sino que también hace que la toma de decisiones sea mucho más emocionante. Como podrán ver, el BI es un sistema de constante movimiento, donde cada pieza contribuye a la eficiencia y a la toma de decisiones informadas. Es por eso que yo les digo que se preparen para explorar cada componente y comprender cómo cada uno de ellos nos acercan a un paso más a la toma de decisiones inteligentes. ¿Cómo se realiza este modelado de datos? Bueno, vamos a sumergirnos entonces ahora en el modelado de datos para el Business Intelligence, donde damos la forma a la información para que cobre vida dentro de llaves valiosas. Existen diferentes formas de diseñar estos datos. Una de ellas es el diseño de esquemas dimensionales y modelos de estrellas. Piensen en esto como una estructura en donde la estructura que está detrás de las visualizaciones. ¿Listo? ¿Por qué es esto importante? Porque el diseño de esquemas, dimensiones y estrellas nos permite organizar los datos de manera efectiva. Imagínense como un mapa que se desglosa cada detalle para que se pueda navegar sin problemas. Dentro de estos datos tenemos diferentes niveles de datos y jerarquías. Es similar a cómo se desglosa un árbol genealógico. Aquí creamos niveles de detalle, lo cual nos permite sumergirnos en la información, desde lo general hasta lo más específico. Una especie de zoom que nos permite capturar los detalles. Pero ¿cómo relacionamos nosotros estas tablas? ¿Cómo relacionamos los diferentes datos que capturamos? Lo que se conoce entre dimensiones y hechos. Eso es como tejer hilos en una tela. Las dimensiones son las características que se describen en nuestros datos, como son la ubicación, el tiempo, etc. Mientras que los hechos son las cifras claves, como las ventas, los accidentes laborales, etc. Entender cómo estas partes se relacionan es fundamental para desbloquear los más valiosos insights. Otra parte clave de este modelo para datos son los KPIs. Los KPIs, que se traduce al español, indicadores claves de rendimiento. Aquí es donde las cosas se ponen emocionantes. Los KPIs y las métricas son como brújulas en nuestra travesía de datos. Son números que nos dicen cómo estamos haciendo en comparación con nuestros objetivos. En nuestro contexto de riesgos laborales podríamos hablar de tasas de accidentes, de enfermedad laboral y otros indicadores epidemiológicos. Aunque no solamente epidemiológicos, sino también podríamos tener KPIs o indicadores claves de rendimiento relacionados a cómo está positiva respecto a otras aseguradoras. Es decir, nos permite compararnos con otros competidores en los riesgos laborales. ¿Qué herramientas se utilizan en los BI? ¿Qué herramientas y tecnologías? Bueno, entonces, en el mundo de los BI es un mundo súper popular. Tenemos algunas estrellas en ascenso como son Tableau, Power BI o QLikeView. Estas yo creo que son las más famosas. Seguramente han escuchado Power BI o Tableau. Estas herramientas lo que hacen es que los datos sean visualizaciones interactivas y entendibles. Piensen en estas como una caja de herramientas de magia. Son capaces de crear tableros interactivos, gráficos detallados y paneles de control que hacen que los datos cobren vida. Pueden hacer que los números aburridos se conviertan en atractivos y comprensibles. La herramienta de BI no trabaja solas. Imagínense estas herramientas como traductores de lenguaje de datos. Pueden hablar con bases de datos y otras fuentes de datos para extraer información valiosa. Esto significa que pueden conectarse a los sistemas que ya tienen y extraer datos en su tiempo real. En nuestra industria, esto es esencial, ya que la integración de los diferentes datos y fuentes de datos
significa conectar con sistemas de salud, con sistemas de registro de accidentes laborales y otros, para brindar una imagen precisa de lo que está sucediendo en este momento en positiva. Es por esto, entonces, que esta tecnología, nosotros siempre lo que vemos es lo que está por encima, pero detrás de lo que hay por encima de herramientas como Power BI es un mundo impresionante. Hablemos ahora sobre la visualización de los datos. Esto, entremos ahora entonces en la capa donde realmente la magia cobra vida, la visualización de los datos. Piensen en esto como la puesta en escena, como los diseñadores de escenarios. Utilizamos principios como la simplicidad, la claridad, la consistencia de los datos, y cada gráfico y cada diseño tiene su propio propósito. Existen diferentes tipos de gráficos, no solamente los tableros que estamos acostumbrados a ver, sino diferentes gráficos. Por ejemplo, en las imágenes se puede ver sobre diagnóstico de cáncer, sobre la percepción de un automóvil para conducción automática, y este que puede ser evaluar las métricas relacionadas a accidentalidad laboral en una empresa como positiva. Entonces, la visualización no va simplemente enfocada a algo. La visualización de los datos siempre es algo muy grande y muy general que puede abarcar muchísimas cosas. La elección que quieren que las personas vean viene siendo determinada por las personas que van a visualizar los tableros, por las personas que lo está construyendo y por los datos que hay disponibles. Entonces, es por eso que las personas que visualizan los tableros deben tener que estar dando una constante realimentación de qué quieren ver en los tableros y si los tableros que están mirando son útiles para ellos. Es por eso que nosotros los invitamos cuando estén visitando el observatorio, si tienen una realimentación, si tienen algún comentario que hacer sobre una gráfica que les parece que podría mejorar, un tipo de filtro, no solamente las visualizaciones, sino los filtros que permiten modificar las gráficas, que por favor nos lo hagan saber a través del correo del observatorio. Nosotros siempre estamos muy atentos a las mejoras que nos quieran comentar para que nosotros así podamos hacer cambios en las visualizaciones y en los filtros. Entonces, vale, entonces sigo con la presentación y es hablando sobre los gráficos y las tablas. Entonces, en los gráficos y las tablas es donde las imágenes valen más que 1000 palabras. Los gráficos son como barras, líneas, pastel, pueden contar historias complejas de un solo vistazo. Las tablas también juegan un papel crucial, presentando datos de manera ordenada y comprensible. Los dashboards lo que intentan es resumir y presentar todos los datos. Imagínense los tableros como un escenario principal de nuestra historia. Estos paneles de control reúnen diferentes visualizaciones en un solo lugar, permitiéndonos obtener una visión panorámica en un solo vistazo. Son como mapas que guían nuestra toma de decisiones. En nuestro contexto, estos son principios cruciales. Podemos visualizar la tasa de accidentes a lo largo del tiempo, compararla con indicadores epidemiológicos y presentar información relevante de una manera que hable directamente a los profesionales en salud y seguridad. No solamente eso, no solamente estos indicadores, sino indicadores relevantes al mercado. En el Observatorio de Riesgos Laborales tenemos indicadores extraídos de FASECOLDA que nos permiten ver cómo estamos respecto a aseguradoras como Sura, como Colmena, etc. Ya que si solamente nos quedamos con los indicadores internos de accidentes de trabajo, de enfermedad laboral, de cobertura, pues no tenemos forma de comparar si estamos bien o estamos mal. Si utilizamos otros indicadores externos, nosotros podemos ver cómo está la tasa de positiva para una determinada actividad económica, para un departamento, para un municipio, para un determinado mes, respecto a las demás aseguradoras de riesgos laborales. ¿Estamos mejorando? ¿Estamos empeorando? Luego de ya tener una visión del sistema completo a través de esos indicadores externos, nosotros podemos pasar a los indicadores internos. En los indicadores internos ya vamos a tener información relacionada a las personas, cómo es la accidentalidad laboral en positiva
respecto a los grupos etarios, al sexo de las personas, qué partes del cuerpo se están accidentando y demás. Tenemos nuevos tableros, como son los gestión del riesgo, que nos permiten ver, bueno, ya que tenemos esto, queremos saber qué estamos haciendo para mejorar, qué ofrecen las gráficas de causalidad, qué muestran las matrices de riesgo y luego ver los planes de trabajo. ¿Estamos haciendo lo correcto para reducir la siniestralidad? ¿Estamos haciendo lo correcto para atraer la cobertura, para aumentar la cobertura de positiva? Y eso y diferentes preguntas se pueden resolver a través del Observatorio de Riesgos Laborales, visualizándolos y navegando a través de él. El Observatorio de Riesgos Laborales ya es algo que vamos a enseñar a utilizar en la siguiente fase de nuestro camino de webinars. En esta fase simplemente estamos mostrando cómo son los tableros, cómo se construyen y las diferentes etapas que nos pueden servir. ¿Cómo nosotros utilizamos el análisis de datos en los Business Intelligence? Entonces llegamos a la parte emocionante de nuestro viaje, que es el análisis de datos en el mundo del Business Intelligence. La exploración de datos y el descubrimiento de patrones. En esto, imagínense como ser detectives de los datos. Aquí exploramos información en busca de pistas y patrones. Observamos tendencias y puntos destacados que nos ayudan a entender lo que realmente está sucediendo. Esto es, como les comentaba, cuando detectan ustedes algo sospechoso a partir de todos los datos que se visualizan en el tablero, es cuando ustedes pueden indagar a través de él, comenzando a mirar a detalle. Esto es algo que los tableros permiten y es mirar a detalle las cosas para intentar capturar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, si ven un departamento, que en un departamento la siniestralidad comienza a crecer, nosotros tenemos la opción de mirar luego a nivel de municipio en ese departamento por qué está pasando eso. Entonces comenzamos a navegar en el departamento a través de los diferentes municipios a ver por qué está sucediendo esto. Ya una vez detectamos el municipio, entonces nosotros miramos, es para un determinado sector económico. Entonces, bueno, ya tenemos el municipio, ya sabemos que es para un sector, podemos navegar entonces en la actividad económica, ver qué está pasando en la actividad económica, ver si está para algún sexo determinado, si es para un rango de edad determinado, filtrar esos rangos, filtrar esa edad, ver si está aumentando algún diagnóstico en particular, algún tipo de accidentalidad, si es por alguna empresa. Esto nos ha permitido en otras veces que hemos utilizado el observatorio detectar patrones, por ejemplo, en ayudas que nos ha pedido desde el Congreso. En alguna ocasión para tomar políticas públicas determinadas a los bomberos. Entonces, desde el Congreso nos hicieron una petición de observar qué es lo que afectaba a los bomberos. Entonces, nosotros, a partir de los datos que encontramos en el observatorio, pudimos mostrarles un informe de las gafas, de los lugares que se suelen accidentar, las partes del cuerpo, de qué tan alta era la tasa de accidentalidad, la enfermedad laboral, de qué partes o regiones en el país es donde esto suele tener mayor prevalencia o incidencia y demás. No solamente así, un ejemplo más claro es en las bananeras. Una vez se necesitó el observatorio para determinar cómo podíamos nosotros usar los datos para tomar una decisión que redujera la accidentalidad. Luego de hacer esta investigación que les comento, llegamos al punto que uno de los mayores accidentes que se presentaban en las bananeras era los accidentes relacionados a objetos extraños en los ojos. Esto hizo que se buscaran formas de llevar a esta población gafas o protectores visuales que les permitiera trabajar de forma cómoda y al mismo tiempo reducir esa siniestralidad. Eso
se ha visto en el observatorio, ha funcionó, redujo en cierta medida la siniestralidad. Pero en fin, lo que intento mostrar en este punto es que ustedes, como tomadores de decisiones, pueden utilizar el observatorio, navegar, investigar en los datos para saber qué tipo de políticas pueden ustedes sugerir o accionar para que haya una reducción en la siniestralidad. Pero bueno, no solamente tenemos esa exploración de datos y descubrimiento de patrones, también tenemos una segmentación y agrupación de datos. Esto piénsenlo como la habilidad de enfocar un microscopio en diferentes partes del lienzo. Podemos separar datos en grupos y categorías para entender mejor sus particularidades y tomar decisiones basadas en estas segmentaciones. Como les comentaba, también, no solamente podemos ir así a detalle de forma investigativa, sino también podemos agrupar diferentes partes. Podemos a través del tablero mirar cómo están los diferentes KPIs, los indicadores claves, en poblaciones específicas. Por ejemplo, podemos segmentar aquellos que tienen un trabajo remoto o un trabajo presencial, un trabajo en casa, y ver cómo cada una de las segmentaciones y agrupaciones tiene sus tendencias de siniestralidad o de cobertura. Podemos mirar para un determinado sexo, agrupar por sexo, ver cuáles suelen ser allí los agentes que más causan siniestralidad. En fin, podemos agrupar por los que a ustedes les parezca, lo que a ustedes mejor dicho en este campo, la imaginación y su capacidad de hacerse preguntas para saber qué es lo que quieren responder es lo que lo determina. Luego tenemos el uso de filtros, el uso de filtros y drill down. ¿Qué es esto? Los filtros son como un tamiz que nos permite filtrar los datos de acuerdo con lo que necesitamos. Y el drill down es como un zoom digital. Si visualizáramos no una muestra de suficientes detalles, simplemente bajamos de nivel y obtenemos una visión más profunda. Es exactamente lo mismo que vengo comentando. En el análisis de datos, lo más importante, bueno, aparte de los datos, es la capacidad que el usuario de los BI tenga para hacerse preguntas. Si yo llego sin nada, sin ningún contexto de los riesgos laborales, de los accidentes de trabajo, de la enfermedad laboral, de cobertura, y llego a navegar en el observatorio, seguramente para mí va a ser una herramienta inútil. Sin embargo, si yo llego con preguntas, si yo llego a quiero mejorar esto en tal empresa y comienzo a navegar en datos, el observatorio va a ser una herramienta muy eficaz. ¿Por qué? Porque usted va a poder comenzar a través de su pregunta inicial, navegar y responderse lo que está necesitando a través de los KPIs, de los indicadores claves. Con este seguramente van a surgir más y más y más preguntas que a usted finalmente lo ayudarán a una pregunta, a resolver ya totalmente sus preguntas y a partir de eso, ya cuando tenga una respuesta, una hipótesis, un descubrimiento de la hipótesis que se hizo a partir de los datos, ya tendrá una política pública para usted sugerir o para accionar. Entonces, como siempre, esto es un método, ¿no? Un método en el que está la pregunta, la hipótesis, el descubrimiento y las conclusiones. Y esto es cíclico, no siempre va a ser así, sino a partir de los datos se plantea una nueva hipótesis, vamos y revisamos los datos, nos damos cuenta que la hipótesis no era, entonces volvemos así en cíclico hasta que ya tengamos la hipótesis cumplida a partir de los datos y ya digamos, bueno, tenemos una respuesta a la pregunta inicial. Entonces, para eso es que se realiza el análisis de datos en los business intelligence. Esa es su función principal y su valor más determinante. Por eso yo les invito a llegar al observatorio con preguntas. ¿Cómo es la toma de decisiones en los business intelligence? Bueno, aquí llegamos a un punto culminante en nuestro viaje.
que es cómo el Business Intelligence transforma la toma de decisiones. Imaginen como tener un faro en la oscuridad. El BI nos proporciona esa claridad en la toma de datos, análisis y visualizaciones y los convierte en perspicacia. Esto significa que nuestras decisiones no se basan en sus suposiciones, sino en hechos reales. Aquí es donde los casos reales toman el escenario. Imagínense un caso en el que los BI identifican un patrón de accidentes laborales como en un departamento específico. Gracias a esta información se toman medidas preventivas para abordar las causas subyacentes. Además, debe haber una cultura de los datos. Piensen en la cultura de los datos como el pegamento que une todas estas piezas. En esta organización y a partir de los diferentes webinars que hemos estado dictando, lo que queremos es que nuestros espectadores, nuestros oyentes, tomen una cultura de datos al saber la importancia de los diferentes entramados que hay alrededor de los datos. Por eso nuestros webinars han sido como constructivos, empezando desde lo más bajo, yendo avanzando, y hemos visto cosas como la toma de decisiones a partir de los datos, hemos visto la analítica de los datos, en este va a ser la toma de decisiones basadas en el Business Intelligence. Siguientemente vamos a ver el observatorio de riesgos laborales, cada una de sus fases. Vamos a ver herramientas de inteligencia artificial y luego remataremos con una conclusión de todo eso, de todo el camino que se ha visto. Pero lo que es el objetivo principal en este webinar, en estos webinars, ha sido fomentar la cultura de los datos, y no solamente lo hacemos a partir de estos webinars. Nosotros hemos estado realizando diferentes instrumentaciones de cómo utilizar el observatorio. Hemos visto, hemos estado sacando posts a partir de las diferentes redes sociales de cómo utilizar el Business Intelligence, de cómo se debe tomar decisiones a partir de los datos, de que las decisiones dejen de estar tomadas en la eminencia, sino que comiencen a ser basadas en la evidencia. Cuando uno toma las decisiones basadas en evidencia, es menos probable equivocarse al hacer una política pública. Bueno, ¿de qué otras formas estamos nosotros fomentando la cultura de los datos? Y es una invitación que les hago a partir de los diferentes podcasts que se han dictado de parte del observatorio, los diferentes redes sociales, eventos como este, artículos que hemos publicado. Hay diferentes artículos que se han publicado por parte del Observatorio de Riesgos Laborales, que lo que muestran ya es desde una parte más técnica, mostrar cómo se construye el Observatorio de Riesgos Laborales. Es mostrar cómo nosotros, por ejemplo, en el observatorio tenemos una recolección de datos en la que tomamos fuentes del FURAT, del FUREP, del libro erradicador de siniestros, de las diferentes bodegas, de estadísticas presidenciales, de los diferentes fuentes de datos de fase colda, cómo agrupamos todo esto, cómo les damos una limpieza, cómo hacemos que los datos sean entendibles, cómo a partir de un equipo grande de epidemiólogos, de expertos en riesgos laborales, en seguridad y salud en el trabajo, construimos todos los KPIs, cómo tomamos nosotros la opinión de diferentes personas y cómo moldeamos todas estas cosas para no solamente construir métricas en el tablero, sino para definir nuevos tableros. El último avance que se hizo en estos Business Intelligence fue a partir de diferentes peticiones que nos hicieron, que fue, bueno, pero nosotros ya tenemos los indicadores sobre cobertura, sobre accidentes de trabajo, sobre enfermedad laboral, pero ¿cómo sé yo que estoy haciendo lo correcto? Es a partir de eso que nosotros decidimos como
Bueno, entonces creemos el tablero de gestión del riesgo, el cual en este momento está en construcción y ha tenido los aportes de diferentes actores que nos hicieron la petición. Y esto va a ser como una piedra angular que va a unir todo lo que se ha construido a lo largo del observatorio. Esta toma de decisiones basadas en BI no es solamente para ustedes como integrantes de Positiva. También nosotros tenemos tableros de BI para los clientes. Un desarrollo que se hizo fue a partir de este tablero, segmentar la información para las diferentes empresas que entran a los Business Intelligence. Entonces, puede que una empresa como el Grupo Fiscalía General de la Nación entre al tablero y ellos no van a ver todo lo que ven ustedes, sino ellos van a ver segmentado solamente a su empresa cada uno de los diferentes indicadores que yo les estoy mostrando. Entonces van a ver cómo es para la fiscalía la cobertura, cómo se compara en su sector respecto a otras ARL, cómo está la fiscalía en accidentalidad, en enfermedad, para que esta toma de decisiones sea de forma compartida entre la empresa que conoce su contexto y el experto en seguridad y salud en el trabajo que puede mirar cómo está el panorama general e ir a tomar decisiones con ayuda de la persona en la empresa. Entonces, esto también es como una invitación a las personas a las empresas que ustedes tienen a cargo, para que los inviten también a utilizar el observatorio, para que los inviten a escuchar los podcasts, los diferentes cosas que hemos publicado desde el observatorio y así pues sea más confiable esta acción, ¿no? Esta acción en donde interactuamos diferentes partes. Por último, ya quiero concluir, ya faltando 15 minutos para que se acabe, en dejar un espacio para las preguntas. No sé si haya algunas preguntas y luego de las preguntas que evaluemos. No, primero es evaluar cómo nos fue con esta charla, si hubo aprendizaje, si hay una nueva, si hay incremento en los porcentajes de respuestas correctas y si no, yo indicarles cuáles eran las respuestas correctas en las diferentes preguntas y el por qué. Entonces, por favor, Wilmer, ¿me puede dar una mano con eso? Claro que sí, ingeniero. Vamos entonces a pasar a nuestro sondeo final. Nos iremos con nuestra primera pregunta. Nos dice nuestra primera pregunta: ¿cuál es el objetivo principal del Business Intelligence? A. Generar informes visualmente atractivos. B. Transformar datos en conocimiento accionable. C. Almacenar datos en bases de datos. D. Realizar análisis estadísticos complejos. E. Monitorizar redes sociales. 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta de nuestro sondeo final. Mientras la responden, les recordamos, si tienen alguna duda o inquietud del tema que vimos el día de hoy, pueden realizar sus preguntas por medio de nuestro chat. Con gusto nuestro experto les dará respuesta. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A. Generar informes visualmente atractivos, un 8%. B. Transformar datos en conocimiento accionable, un 53%. C. Almacenar datos en bases de datos, un 12%. D. Realizar análisis estadísticos complejos, un 25%. E. Monitorizar redes sociales, un 3% de respuesta. Ingeniero, cuéntanos qué tal nos fue en esta primera pregunta. En esta primera pregunta nos fue súper bien. Hubo avances en las respuestas y la mayoría dio en lo que era transformar datos en conocimiento accionable. Como lo comenté al principio, la idea de los Business Intelligence es tomar los datos crudos, tomar las diferentes fuentes de información, ya sean los datos que existen en fase colda,
las que tenemos internos, coger todos esos datos que existen por ahí volando y transformarlos en conocimiento accionable, transformarlos en métricas, transformarlos en gráficas fácilmente visualizables, transformarlos en reportes, etcétera. Entonces, en esta primera pregunta nos fue súper bien. Ingeniero, muchas gracias por la retroalimentación. Pasaremos a nuestra segunda pregunta. ¿Qué son los KPIs en el contexto de Business Intelligence? A. Kiosco de procesamiento inteligente. B. Conceptos de procesamiento instantáneo. C. Catálogo de productos industriales. D. Indicadores claves de rendimiento. E. Kindred Performance Index. 15 segundos para que puedan dar su respuesta. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. Kiosco de procesamiento inteligente, un 28%. B. Conceptos de procesamiento instantáneo, un 7%. C. Catálogo de productos industriales, un 3%. D. Indicadores claves de rendimiento, un 31%. E. Kindred Performance Index, un 30% de respuesta. Ingeniero, ¿qué tal nos fue en esta segunda pregunta? En esta pregunta, segunda, hubo mejoras porque al inicio de la reunión ganó la B, conceptos de procesamiento instantáneo. Y bueno, creo que el error se debió a las siglas, ¿no? A las siglas KPI, que en verdad quiere decir Key Indicators, Key Process Indicators, pero pues obviamente hubo la confusión, pero en esta segunda etapa, al haber finalizado, ganó la respuesta correcta con un 31%. Esperaba que fuera más del 50%, pero entiendo la confusión debido a las siglas, pero aún así con las siglas fue la respuesta ganadora. Sí, los KPIs son los indicadores claves de rendimiento y como lo mencionaba, estos KPIs lo que hacen es prácticamente ser definidas por expertos. Los KPIs son definidos por expertos en la materia, ya sean los epidemiólogos, los expertos en seguridad y salud en el trabajo, en fin, depende de la industria. La industria donde se estén midiendo los diferentes KPIs es lo que define cuáles son las métricas y los indicadores que queremos nosotros ver en los tableros. Entonces, pues en esta segunda es un aprobado, pero un aprobado con 3 sobre 5. Ingeniero, muchas gracias por la retroalimentación. Pasaremos a nuestra tercera y última pregunta de nuestra acción educativa. ¿Cuál es la importancia de la cultura de datos en una organización? A. No tiene ningún impacto en la toma de decisiones. B. Ayuda a mejorar la calidad de los productos. C. Facilita la comunicación interna. D. Fomenta la toma de decisiones basadas en hechos. E. Aumenta la competencia en el mercado. 15 segundos para que puedan responder nuestra tercera y última pregunta. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes por habernos acompañado en este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A. No tiene ningún impacto en la toma de decisiones, un 0%. B. Ayuda a mejorar la calidad de los productos, un 8%. C. Facilita la comunicación interna, un 10%. D. Fomenta la toma de decisiones basadas en hechos, un 76%. E. Aumenta la competencia en el mercado, un 6% de respuesta, ingeniero. Correcto, pues bueno, esto me lleva me hace irme despedirme de este evento con felicidad, porque quiere decir que se logró el cometido de mostrar para qué sirven los BI. La respuesta A, que no tiene ningún impacto en la toma de decisiones, fue un 0%, entonces súper bien. Y en la respuesta D, que es fomenta la toma de decisiones basadas en datos, hubo un 73% que me dijo. Entonces, pues bueno, al menos el 73% de nuestros oyentes saben, bueno, de la audiencia, se van con la idea súper clara de que estos BI no son solamente lujos que quiere dar positivas, sino son herramientas claras, son herramientas que si una persona lo sabe utilizar, si llega a usarlo bien, pueden ser una herramienta súper valiosa para la toma de decisiones. Entonces,
súper bien en esto. Muchas gracias, Wilmer. Ingeniero, muchísimas gracias a ti. Vamos a pasar entonces a un pequeño espacio de preguntas. Tenemos una pregunta del señor Sebastián Guarín. El ponente habló de un observatorio. ¿Cómo se puede acceder a este observatorio? ¿Nos podrías explicar? Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí. En este momento no puedo yo hacer eso porque es el espacio para la siguiente serie de nuestra charla. Como les comentaba al inicio, esto ha sido como un roadmap en el que inicialmente comenzamos como cómo es la toma de decisiones basadas en datos, cómo la analítica de datos. En este es competente más hacia cómo se utiliza un business intelligence, cómo se utilizan estos tableros, los diferentes, cómo se está construido, cómo debe usted plantearse preguntas para llegar a utilizar el Business Intelligence, pero el siguiente webinar, que lo invito a que asista, bueno, no solamente él, sino a todos, ya va a ser cómo acceder al observatorio de riesgos laborales, cómo acceder a los diferentes tableros, los diferentes componentes, cómo está construido, cómo nos puede hacer sugerencias sobre los tableros, demás. Entonces, es un tema que nosotros vamos a dictar en el siguiente webinar. Muchas gracias por la pregunta. Ingeniero, muchas gracias a ti por la respuesta. Vamos con otra pregunta que tenemos del señor Oscar Posada. Buen día. ¿Qué tipo de herramienta BI sería adecuado utilizar aparte del Power BI? ¿Y cuáles serían las principales diferencias de utilizar una u otra? Gracias. Vale. Esto ya depende de las diferentes estrategias que usted requiera, como en su negocio, para visualizar. Por ejemplo, usted está mencionando Power BI. Nosotros en el observatorio utilizamos una herramienta que se llama Dash de Plotly, que es una herramienta más abierta porque en Power BI los gráficos son un poco limitados a los que ofrezca la tienda, a los que ofrezca la tienda prácticamente. En Dash nosotros tenemos, que es la razón por la que escogimos Dash, tenemos más apertura, pero es más complejo de manejar desde el punto de vista del que lo desarrolla, más no del usuario final. Entonces, ustedes desde el tablero del observatorio no solamente pueden ver datos, sino hay una herramienta muy valiosa que es la generación de informes. La generación de informes, como lo mostraremos en la siguiente webinar, es algo donde ustedes entran y meten datos de lo que quieren ver. Digamos, quieren ver para cierto departamento, actividad económica para un determinado periodo. A generar reporte, envíenmelo a mi correo y esta herramienta les va a permitir a ustedes que en el correo reciban un informe completo en formato PDF, con las diferentes métricas, con un análisis hecho por inteligencia artificial, está integrado con ChatGPT, y pues hasta tiene el reporte Musa, les llega así un informe como de 10 páginas de lo que ustedes quieren ver específicamente. Entonces esto es como las diferencias. Entonces lo que a usted le permite distinguir diferentes tableros es la necesidad que tenga referente a las visualizaciones que necesite. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por tus respuestas y muchísimas gracias por habernos acompañado en esta acción educativa. Esperamos verte en otra oportunidad y te deseamos una excelente tarde. Muchas gracias igualmente. Espero que estén muy bien y que hayan aprendido mucho en este webinar. Muchas gracias, ingeniero. De igual forma, le agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento en la acción educativa de hoy. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles,
después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.